Resumen de la Biblia del libro Salmos. Parte número 3. Integridad, refugio y la búsqueda del justo. Capítulos 11 al 15. Introducción. Los Salmos 11 al 15 son una serie de himnos que abordan aspectos fundamentales de la vida del justo, mostrando las dificultades, las dudas y las tensiones que enfrentan aquellos que buscan vivir conforme a la voluntad de Dios en un mundo caótico y lleno de injusticias. Estos capítulos, principalmente escritos por el rey David, son un testimonio de su confianza en Dios y su deseo de vivir en integridad, a pesar de las adversidades. En medio de la persecución, la falsedad que lo rodea y la sensación de abandono, David busca refugio en su relación con el Señor, confiando en su justicia y en su fidelidad. A lo largo de estos salmos, se destacan varias cualidades esenciales para aquellos que desean caminar en la presencia de Dios: la honestidad, la verdad, la rectitud y la fe inquebrantable. En Salmo 11, David se enfrenta al desafío de mantener su confianza en Dios cuando todo parece desmoronarse. Salmo 12, por otro lado, resalta la lucha contra la mentira y la falsedad, pidiendo a Dios que intervenga en favor de los justos. El Salmo 13 muestra una profunda angustia, pero también la esperanza y el consuelo que se encuentran al final en la misericordia de Dios. Mientras tanto, el Salmo 14 denuncia la maldad del necio que niega la existencia de Dios, y el Salmo 15 resalta las características de aquellos que pueden habitar en la presencia de Dios, invitándonos a vivir con pureza y rectitud. Estos salmos invitan al lector a reflexionar sobre la integridad personal, el refugio en la presencia de Dios y la importancia de mantener una fe sólida, incluso en medio de las pruebas más difíciles. A través de la honestidad de David, vemos cómo podemos expresar nuestras luchas, frustraciones y dudas ante el Señor, mientras confiamos plenamente en su soberanía y justicia. Al mismo tiempo, se nos exhorta a vivir conforme a los principios divinos, sabiendo que nuestra seguridad y esperanza se encuentran únicamente en Dios, el refugio eterno de los justos. Capítulo 11. Confianza en el refugio de Dios. En este salmo, David se enfrenta a la angustia y la persecución, pero a pesar de la presión, se niega a rendirse. La situación es grave, y algunos le sugieren que huya, que se esconda, que se dé por vencido porque los fundamentos de la justicia parecen estar siendo destruidos. El entorno está lleno de corrupción, maldad y persecución hacia los justos. Sin embargo, el salmista no se deja llevar por la desesperación. En lugar de ceder al miedo o la desesperanza, expresa una fe inquebrantable en Dios como su refugio y defensa. El versículo destacado: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11, 3, revela la profunda angustia de David al enfrentar un entorno de caos y corrupción. Este versículo plantea una pregunta retórica sobre la fragilidad de las bases de la justicia en el mundo, y, por extensión, acerca de lo que debe hacer el justo cuando todo parece colapsar. Aunque los cimientos de la sociedad y de la moralidad parecen desmoronarse, David muestra que el justo no depende de las circunstancias, sino de Dios. La verdadera estabilidad y seguridad del justo no se encuentran en las estructuras humanas, sino en el refugio seguro que es Dios. David afirma que Dios está en su santo templo y que Él observa a los justos y los impíos, juzgando a cada uno según sus obras. Esta es una declaración poderosa de la soberanía de Dios. Mientras que los hombres pueden fallar, volverse corruptos o permitir que la injusticia prevalezca, Dios no se deja sorprender ni desbordar por la maldad humana. Él está en control, y en su tiempo, responderá a la injusticia. El salmista se aferra a esta verdad y se niega a huir, porque sabe que no importa lo que suceda a su alrededor, Dios es justo, y su justicia prevalecerá. David, al igual que otros salmistas, no oculta sus emociones ni su angustia. Él enfrenta las realidades de un mundo caído y sabe que la vida del justo no está exenta de dificultades. Sin embargo, su confianza está en el hecho de que, aunque los hombres fallan, Dios permanece fiel y justo. Este salmo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. En momentos de angustia, de confusión o de aparente desintegración de la justicia en nuestro entorno, ¿dónde ponemos nuestra confianza? Como David, podemos descansar en la certeza de que Dios observa, está presente y responderá conforme a su voluntad perfecta. Lección central. El Salmo 11 nos enseña que, aunque las circunstancias puedan sugerir que todo está perdido y la justicia parece haberse desvanecido, el justo debe permanecer firme en su fe, confiando en que Dios, como juez justo y soberano, traerá justicia en su tiempo.
No debemos ceder al miedo o la desesperanza, en lugar de eso, debemos refugiarnos en Dios, nuestro protector y defensor. Capítulo 12. Clamor por la verdad en tiempos de mentira. En el Salmo 12, David se encuentra clamando a Dios en un momento de gran corrupción moral. La sociedad en la que vive está plagada de mentiras, falsedades e hipocresía. La fidelidad y la verdad han desaparecido, y las personas están llenas de engaños, mientras que los justos se sienten oprimidos y vulnerables. El salmista siente la desesperación de estar rodeado por un mundo donde las mentiras prevalecen y las personas han dejado de ser fieles, tanto a Dios como a sus semejantes. El clamor de David. David comienza este salmo con un fuerte clamor a Dios: salva, oh Jehová, porque ya no hay piadoso, ya no hay quien sea fiel entre los hombres. Salmo 12, 1. Aquí, David expresa su frustración y angustia, pues en su tiempo, la fidelidad y la sinceridad parecen haberse esfumado. Las palabras de los hombres son vacías, manipuladoras y corruptas, mientras que la verdad parece haber sido suplantada por la mentira. Este sentimiento de desolación es reflejo de la preocupación de David por el bienestar de su pueblo y el estado moral de la sociedad. La falta de verdad crea una atmósfera de injusticia, confusión y desesperación. En el contexto de esta situación moralmente deteriorada, David denuncia a aquellos que se aprovechan de la debilidad de los demás. Los mentirosos son aquellos que no tienen el temor de Dios y buscan sus propios intereses a través de engaños y falsedades. Ellos hablan con doble intención, utilizando sus palabras de manera astuta para manipular a los demás. Es aquí donde David llama a la intervención divina. Él pide que Dios, el único ser que puede purificar la mentira, intervenga y proteja a los humildes y a los necesitados, aquellos que no pueden defenderse por sí mismos frente a los abusos de los mentirosos. La intervención divina. En este contexto de crisis, David expresa su confianza en que Dios no dejará sin castigo a los mentirosos. Él sabe que el Señor es un justo juez, y que su intervención será decisiva. En los versículos 5 y 6, Dios promete actuar, por la opresión del pobre, por el gemido del menesteroso: ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvación a aquel en quien se desee. Salmo 12, 5. Dios se levanta en defensa de los vulnerables y promete salvarlos. La justicia de Dios es imparcial, y Él responderá en favor de los que sufren injusticias. A pesar de que los hombres son falibles, el Señor es infalible y siempre responde a las súplicas de los justos. La pureza de la palabra de Dios. Uno de los versículos más poderosos de este salmo es el Salmo 12, 6, donde David expresa la confianza plena en la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí, David compara las palabras de Dios con la plata refinada, algo purificado y genuino, que ha pasado por un proceso de purificación hasta alcanzar la perfección. A lo largo del Salmo, mientras David denuncia las mentiras de los hombres, la palabra de Dios se presenta como el antídoto para la falsedad. En un mundo lleno de palabras vacías y corruptas, las palabras de Jehová son perfectas, inquebrantables y dignas de confianza. Lección central. El Salmo 12 nos llama a reflexionar sobre el estado moral de nuestra sociedad y el lugar de la verdad en ella. David, al igual que nosotros en tiempos de desesperación, busca la intervención de Dios para restaurar la justicia y proteger a los pobres y oprimidos. En medio de la mentira y la falsedad, el Salmo nos recuerda que solo en la verdad de Dios encontramos una esperanza sólida. Las palabras de Dios son puras y verdaderas, y en ellas debemos confiar. Este salmo es un llamado a no ceder ante las mentiras del mundo, sino a aferrarnos a la palabra de Dios como la verdad eterna que nunca falla. En conclusión, el Salmo 12 es un testimonio de cómo, a pesar de las mentiras y falsedades que pueden prevalecer en el mundo, Dios es el guardián de los justos y el defensor de la verdad. Los fieles pueden confiar plenamente en la pureza de su palabra, que se mantiene inmutable y confiable, incluso en medio de la oscuridad moral. Capítulo 13. Petición por la liberación. En el Salmo 13, David expresa una profunda angustia emocional, pasando por un periodo de desesperación y angustia debido a la aparente ausencia de Dios. Este salmo refleja un clamor sincero y personal, en el que David se siente abandonado por su Creador en medio de su sufrimiento. A través de este salmo, el salmista demuestra cómo la lucha interna, el dolor y la falta de respuestas pueden ser ocasiones para el crecimiento en la fe,
especialmente cuando se busca refugio en la misericordia divina. La angustia de David. El salmo comienza con una queja dolorosa. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás, para siempre, hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, 1. Aquí, David hace una pregunta desgarradora que resuena con la experiencia humana de sentirse solo, sin la presencia tangible de Dios. Este sentimiento de abandono se intensifica a medida que David enfrenta lo que parece una lucha interminable. La situación es tan grave que se siente como si estuviera siendo ignorado por el mismo Dios que le ha mostrado favor en el pasado. David expresa el agotamiento de su alma. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, tristeza en mi corazón cada día? Salmo 13, 2. La tristeza y el dolor se han apoderado de su vida, y parece no haber salida. En este versículo, se nota el conflicto interno de David, quien se siente atrapado entre sus pensamientos de desesperación y la incertidumbre de la situación. El salmo refleja un estado emocionalmente vulnerable, donde el alma clama en busca de alivio y consuelo. A lo largo de este lamento, David no duda en ser completamente honesto con Dios sobre sus sentimientos de angustia y duda. A través de sus palabras, podemos ver una relación genuina y abierta con el Señor, en la cual no teme expresar su dolor y su temor. El Salmo es un modelo de honestidad en la oración, algo que todos los creyentes pueden emular cuando enfrentan sus propios momentos de crisis. La transición hacia la confianza. Sin embargo, a medida que el Salmo avanza, se produce un giro significativo en la actitud de David. Después de presentar su sufrimiento, David se dirige a la misericordia de Dios, lo que marca un cambio de perspectiva. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salmo 13, 5. A pesar de su angustia y el sentido de abandono, David se afianza en la esperanza que surge de la misericordia de Dios. Este versículo destaca la fe inquebrantable del salmista, que, a pesar de no ver respuestas inmediatas, elige confiar en que la salvación de Dios está asegurada. Este versículo también refleja el proceso de sanación interior que ocurre cuando el alma, aún en medio de la aflicción, decide confiar en el carácter de Dios. David pasa de la desesperación a la esperanza, reconociendo que el amor y la misericordia de Dios nunca lo abandonan, aunque las circunstancias puedan sugerir lo contrario. Este cambio es fundamental en la vida del creyente, pues muestra que la fe en Dios no depende de la ausencia de dolor, sino de la certeza de que Él está presente en todas las circunstancias, incluso cuando no lo sentimos. La anticipación de la intervención divina. El Salmo continúa con una declaración de confianza en que Dios actuará a su favor. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Salmo 13, 6. Aquí, David anticipa con gozo el momento en que verá la intervención divina. Aunque aún está en medio de su sufrimiento, su confianza en la fidelidad de Dios le permite cantar con alegría, sabiendo que la respuesta de Dios llegará en el momento perfecto. Esta actitud de alabanza, incluso en la espera, es un acto de fe poderosa, pues David ya se imagina la victoria antes de verla materializada. Lecciones del Salmo 13. El Salmo 13 es un hermoso ejemplo de la lucha interna que enfrentan los creyentes en tiempos de desesperación, pero también es una poderosa muestra de cómo la fe puede surgir de la angustia. David no oculta su dolor, pero al mismo tiempo, se aferra a la promesa de la misericordia y la salvación de Dios. En este salmo, aprendemos que, aunque la aflicción y el sufrimiento sean parte de la vida humana, la esperanza en Dios es nuestra ancla segura. El proceso de pasar del dolor a la esperanza es fundamental para la vida cristiana. La desesperación puede ser el preludio de una experiencia más profunda de confianza y dependencia de Dios. Como David, los creyentes están llamados a ser honestos con Dios acerca de sus luchas, pero también a recordar su fidelidad, que nunca falla. La misericordia de Dios, que David menciona, es el cimiento de nuestra esperanza. Él no está ausente en nuestro sufrimiento, sino que está trabajando para nuestra liberación. Conclusión. El Salmo 13 no solo refleja un lamento angustioso, sino también una transición hacia la esperanza en medio del sufrimiento. David nos enseña que incluso cuando sentimos que Dios está distante, podemos encontrar consuelo y fuerza en su misericordia y fidelidad. El Salmo invita a todos los creyentes a depositar su confianza en Dios, sabiendo que, aunque a veces no entendemos su tiempo o su propósito, Él actúa siempre en nuestro favor, y nuestra esperanza en Él nunca será en vano. Capítulo 14. El necio que niega a Dios.
El Salmo 14 es un lamento profundo de David sobre la prevalencia del pecado y la maldad en el mundo, así como un reflejo de la incredulidad humana hacia Dios. Desde el comienzo, David señala con claridad el pecado fundamental del hombre, el rechazo de la existencia de Dios. Este salmo también es una reflexión sobre la justicia divina, la cual, aunque no siempre es visible a los ojos humanos, se manifestará al final en juicio sobre la maldad. A través de este capítulo, el salmista expone la postura del necio que niega la realidad de Dios y, en su lugar, vive como si no hubiera un ser supremo que gobierna sobre el universo. Sin embargo, al final del salmo, se ofrece esperanza a los justos, Dios es su refugio y su salvación. El rechazo de Dios y el mal en el mundo. El salmo comienza con una declaración rotunda que refleja una de las actitudes más destructivas que el ser humano puede adoptar. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Este versículo resalta la actitud del necio, no simplemente una persona ignorante, sino alguien que de manera deliberada y consciente niega la existencia de Dios. La frase en su corazón sugiere que la incredulidad no es una cuestión superficial, sino una postura profundamente arraigada en su ser. Esta negación de la existencia de Dios no es simplemente un error intelectual, sino una elección moral que refleja un corazón endurecido hacia la verdad. El necio de este salmo no solo rechaza a Dios, sino que también se entrega a la corrupción moral. David describe a este individuo como alguien cuya vida está marcada por la perversión y la maldad. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14, 1. Esto es una denuncia contra aquellos que, al negar a Dios, se entregan a vivir de manera desordenada y contraria a los principios divinos. El rechazo de la moralidad que viene de Dios lleva, inevitablemente, a un estilo de vida que socava los valores del bien y la justicia. David observa la prevalencia de esta maldad en la sociedad, pero también resalta que no hay justificación para el comportamiento de los malhechores. Al negar a Dios, se niegan a sí mismos la base sobre la cual se construyen el bien y la justicia. Esta actitud de desobediencia a Dios afecta no solo la relación del ser humano con el Creador, sino también la convivencia y la paz social. La omnipresencia de la maldad humana. David describe que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, si había quien buscase a Dios. Salmo 14, 2. El salmista presenta a Dios como un observador atento que ve la maldad de los seres humanos. Esta visión implica que, aunque los seres humanos puedan vivir como si Dios no existiera, Él está completamente consciente de la condición moral y espiritual de la humanidad. No hay nada oculto a sus ojos. A pesar de la aparente prosperidad de los malhechores, Dios sigue siendo el juez justo que ve más allá de las apariencias. David subraya que todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 3. En otras palabras, la corrupción humana es universal. No se trata de un problema aislado, sino de una condición generalizada de la humanidad. David enfatiza que todos, sin excepción, se han alejado de la rectitud, y esta desviación espiritual afecta todas las áreas de la vida humana. Esta es una visión sombría de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo, es un recordatorio de la necesidad urgente de un Salvador. El juicio de Dios sobre los impíos. A pesar de la corrupción que prevalece en la sociedad, el Salmo también señala la certeza del juicio de Dios. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan? Salmo 14, 4. Esta frase transmite la gravedad del pecado, comparando a los malhechores con aquellos que atacan y devoran al pueblo de Dios. El mal no solo afecta a individuos aislados, sino que tiene consecuencias colectivas, impactando a comunidades enteras, especialmente a los más vulnerables. David destaca que aquellos que rechazan a Dios son irreconocibles para él, y su maldad es vista con desdén. A Jehová no invocaron. Salmo 14, 4. La negación de la soberanía de Dios lleva a la arrogancia y al desprecio de la justicia, y, por lo tanto, los malhechores se encuentran sin esperanza frente al juicio divino. En el versículo siguiente, el salmista expresa el consuelo que se encuentra en la esperanza del futuro. Jehová está en la generación de los justos. Salmo 14, 5. Aunque el mal parece prosperar en el mundo, los justos no serán olvidados. Dios está presente con aquellos que confían en Él, protegiéndolos y guiándolos. La justicia divina, aunque parezca demorar,
es segura y se llevará a cabo en su debido tiempo. El refugio de los justos y la esperanza en la restauración. David concluye el salmo con un deseo de redención para Israel, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová haga volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Salmo 14, 7. Este es un anhelo por la intervención de Dios en la historia, por la restauración de su pueblo y la llegada de la salvación. A pesar de la corrupción que parece dominar, David sigue mirando hacia el futuro con esperanza, anticipando el día en que Dios traerá liberación a su pueblo. Este versículo final refleja la esperanza que, aunque el mal sea evidente, la justicia de Dios prevalecerá al final de los tiempos. Los justos, aquellos que buscan a Dios, experimentarán el gozo de la restauración y la redención, mientras que los impíos recibirán el juicio de Dios. Conclusión. El Salmo 14 ofrece una reflexión profunda sobre la maldad humana, la incredulidad y la necesidad de la intervención divina. Al señalar la corrupción y el rechazo de Dios en la humanidad, David nos recuerda la importancia de mantener una fe sólida en Dios, el único refugio del justo. A pesar de la prosperidad del mal, el Salmo afirma que la justicia de Dios se llevará a cabo, y los justos experimentarán la salvación y la restauración que solo Él puede brindar. Este Salmo no solo denuncia el pecado, sino que también ofrece esperanza al pueblo de Dios, sabiendo que su Redentor vive y que vendrá a hacer justicia en el tiempo apropiado. Capítulo 15. El que puede habitar en la presencia de Dios. El Salmo 15 se presenta como una meditación profunda sobre las cualidades que debe tener el justo para poder estar en la presencia de Dios. A través de este Salmo, David nos enseña que una vida conforme a la voluntad de Dios no es solo una cuestión de creencias, sino también de acciones y carácter. El Salmo describe detalladamente las características de una persona que es digna de habitar en el tabernáculo de Dios, es decir, de disfrutar de una relación cercana y continua con Él. Este capítulo es una reflexión sobre la integridad, la rectitud y la pureza de corazón como los cimientos de una vida que agrada a Dios y que se encuentra bajo su favor y protección. El anhelo de estar en la presencia de Dios. Desde el principio, el Salmo pone de manifiesto el deseo profundo de vivir en la cercanía de Dios. David empieza con una pregunta que refleja la inquietud de todo creyente: ¿quién habitará, oh Jehová, en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmo 15:1. Esta pregunta expresa el anhelo de estar en la presencia de Dios, en su santuario. El tabernáculo, en el contexto del Antiguo Testamento, era el lugar donde se encontraba la presencia de Dios de manera especial. Y la pregunta de David revela una profunda preocupación por cómo acceder a esa relación íntima con Dios. La imagen del Monte Santo también refleja la santidad de la morada de Dios. En la tradición bíblica, el Monte Sión o el Monte de Jerusalén es visto como un lugar simbólico de la cercanía de Dios. Y la pregunta de David busca identificar las cualidades que se requieren para tener una relación cercana y continua con Él. Características del justo. David responde a su propia pregunta con una lista de cualidades esenciales que debe tener quien desea habitar en la presencia de Dios. El Salmo se convierte en una especie de examen de vida, una guía para evaluar si realmente vivimos conforme a los principios de justicia, integridad y pureza que agradan a Dios. Las características descritas por David son, por tanto, un reflejo del carácter que Dios valora en aquellos que buscan una relación con Él. Integridad en la vida personal. El que anda en integridad y hace justicia, Salmo 15, 2. La primera cualidad destacada es la integridad. La integridad implica vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios en todas las áreas de la vida, sin contradicciones ni dobleces. La integridad no es solo una cuestión de comportamiento visible, sino de una coherencia interna que refleja un corazón recto y puro. Este principio señala que la relación con Dios no es solo una cuestión externa, sino interna, y requiere vivir de acuerdo con la verdad de Dios en lo más profundo del ser. Veracidad y honestidad. El que habla verdad en su corazón. Salmo 15, 2. La verdad es una de las bases esenciales para mantener una relación sólida con Dios. El Salmo resalta que el justo no solo dice la verdad, sino que también la abraza en su corazón. Es decir, la verdad debe ser el fundamento de todas las actitudes y acciones de la persona, y no solo en las palabras, sino también en la motivación interna. La sinceridad es crucial para tener acceso a la presencia de Dios, ya que Él examina los corazones y los pensamientos secretos.
Relación justa con el prójimo. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, Salmo 15, 3. La justicia no solo tiene que ver con la relación con Dios, sino también con la manera en que tratamos a los demás. El salmista resalta la importancia de no calumniar ni hacer daño a nadie con nuestras palabras o acciones. La lengua, como un poder que puede tanto bendecir como maldecir, debe usarse para edificar, no para destruir. Este versículo también destaca la importancia de la paz y la armonía en las relaciones interpersonales, y como una vida justa debe reflejar amor y respeto hacia los demás. Pureza y transparencia en el trato con los demás. Ni toma reproche contra su prójimo. Salmo 15, 3. Esta característica enfatiza la necesidad de ser transparentes y justos en nuestras interacciones, evitando resentimientos y conflictos innecesarios. Aquel que habita en la presencia de Dios debe ser alguien que perdona y busca la reconciliación, manteniendo un corazón limpio y libre de odio o rencor. Rechazo a la corrupción y la injusticia. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Salmo 15, 4. El justo no solo se aparta de la maldad, sino que también se aparta de la injusticia y la corrupción. No acepta sobornos ni participa en la maldad, sino que honra a aquellos que temen a Dios. La honestidad, la rectitud y el respeto hacia aquellos que siguen a Dios son elementos esenciales para una vida justa. Fidelidad en las promesas y compromisos. El que juró con su daño y no por eso muda. Salmo 15, 4. Este versículo subraya la importancia de la fidelidad en nuestras promesas y compromisos, incluso cuando esto nos cueste sacrificio personal. Ser digno de confianza en todo lo que decimos y hacemos es un principio clave para vivir de acuerdo con los estándares de Dios. La persona que habita en la presencia de Dios no cambia sus promesas por conveniencia, sino que cumple con ellas, aun cuando esto implique un sacrificio. Generosidad y justicia en el trato económico. El que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente aceptó soborno. Salmo 15, 5. La justicia también se extiende a las áreas económicas. Este versículo habla de la integridad en las transacciones económicas y de la ética en los negocios. La persona justa no busca enriquecerse a costa de la explotación o el daño a los inocentes, sino que actúa con justicia en todo momento. La promesa para el justo. Finalmente, David concluye el Salmo con una promesa de seguridad y bendición para aquellos que cumplen con estos principios de vida. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmo 15, 5. Esta es una promesa de estabilidad y firmeza en la vida. Aquellos que viven conforme a los principios divinos disfrutarán de una vida estable, protegida por la mano de Dios. La presencia de Dios no solo es una bendición espiritual, sino también una protección práctica en todos los aspectos de la vida. Conclusión. El Salmo 15 ofrece una visión clara de lo que significa vivir una vida que agrada a Dios. La persona que puede habitar en la presencia de Dios es aquella que vive con integridad, que practica la justicia, que dice la verdad y que se esfuerza por ser honesta y recta en todas sus relaciones. A través de este salmo, David nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras vidas deben reflejar el carácter de Dios, y cómo nuestras acciones y decisiones diarias nos acercan o nos alejan de la presencia divina. Al vivir conforme a estos principios, podemos disfrutar de una relación profunda y cercana con nuestro Creador, sabiendo que Él es nuestro refugio seguro. Conclusión. Los Salmos 11 al 15 nos ofrecen una profunda reflexión sobre la vida del justo en un mundo que parece estar marcado por la corrupción, la mentira y la injusticia. A través de estos capítulos, el salmista nos presenta un escenario de sufrimiento y adversidad, pero también de esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. Estos salmos son una guía sobre cómo mantener la fe en medio de las pruebas, cómo encontrar refugio en Dios cuando las circunstancias externas nos empujan al desánimo, y cómo buscar la verdad y la justicia en un entorno que parece indiferente a estos valores. En el Salmo 11, por ejemplo, se nos enseña a confiar en el refugio seguro de Dios, incluso cuando los fundamentos de la justicia parecen desmoronarse. David, lejos de rendirse, reafirma su fe en la justicia divina, sabiendo que Dios está observando y juzgando a los impíos. Esto nos invita a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando la situación parece desesperada. El Salmo 12, por otro lado, clama por la intervención de Dios ante la mentira y la falsedad que invaden la sociedad.
En un mundo donde la verdad parece ser escasa, el salmista nos recuerda que las palabras de Dios son puras, y que Él es el guardián de aquellos que buscan la verdad. La fidelidad de Dios nos asegura que, aunque el mal prospere temporalmente, la verdad prevalecerá en su tiempo. En el Salmo 13, David expresa su angustia, sintiéndose abandonado por Dios, pero al final, se reconcilia con la esperanza y la confianza en la misericordia divina. Este salmo muestra cómo, incluso en momentos de profunda desesperación, el justo puede encontrar consuelo en la fidelidad y la salvación de Dios, renovando su fe a pesar del sufrimiento. El Salmo 14 expone la necedad de aquellos que niegan a Dios y viven en corrupción, pero también afirma que el Señor no ha dejado de estar atento a la maldad del hombre. La confianza en la justicia de Dios es esencial para el justo, sabiendo que Él traerá juicio sobre el mal y será refugio para quienes le buscan sinceramente. Finalmente, el Salmo 15 nos ofrece un modelo claro de cómo debe vivir el justo, con integridad, sinceridad, rectitud y justicia. Este salmo resalta las cualidades necesarias para habitar en la presencia de Dios, mostrando que la vida del justo no es solo una cuestión de fe, sino también de acciones justas y consistentes con la voluntad divina. En conjunto, los Salmos 11 al 15 nos enseñan que, aunque el mundo esté lleno de caos, falsedad y maldad, la verdadera seguridad y paz se encuentran en vivir en comunión con Dios. El salmista nos invita a mantener una fe firme, a vivir con integridad y a confiar en la justicia de Dios, sabiendo que Él es el refugio seguro para aquellos que le buscan. Estos salmos no solo nos alientan a vivir de acuerdo con los principios divinos, sino que también nos recuerdan que, al hacerlo, encontramos nuestra verdadera identidad y propósito en la presencia de Dios, quien es fiel para proteger, guiar y juzgar con rectitud.